Bien, estimados estudiantes, vamos a seguir retroalimentando sobre los límites de placas y luego veremos sismos, terremotos y tsunamis. Recordemos que la zona donde las placas entran en contacto se llama límites de placa y son principalmente de tres tipos: transformantes, convergentes y divergentes. Vamos a empezar por las transformantes. Límites transformantes: cuando las placas tectónicas se separan en forma paralela, como la imagen aquí lo está mostrando, paralelas, tienen límites transformantes. El desplazamiento puede ser de centenares e incluso miles de kilómetros. Producto de estos límites es nada menos y nada más que la falla de San Andrés, que se encuentra en Estados Unidos, California. Este tipo de límite además puede producir terremotos muy grandes. Límites divergentes: cuando las placas tectónicas se separan, tienen límites divergentes. La mayoría de ellas se encuentran en el fondo marino. Producto de este límite encontramos, recordemos, la dorsal mesoatlántica, que se encuentra en el Océano Atlántico, y el Valle de Rift, que se encuentra en África. Aquí tenemos una imagen de la dorsal mesoatlántica y una imagen del Valle de Rift. Fíjense bien en las flechas. Las flechas se separan. Límite convergente: aquí las flechas se juntan. Cuando las placas tectónicas chocan o presionan una contra la otra, tienen límites convergentes. Producto de este choque, a través de millones y millones de años, en Chile se formó la cordillera de los Andes y en Asia las montañas del Himalaya, y también producto de estos límites convergentes se formaron los volcanes. Continuamos: sismos, terremotos y tsunamis. Cuando dos placas tectónicas se mueven una respecto de la otra, se traban y se produce una acumulación de energía, la cual al liberarse da origen a un sismo. Los sismos corresponden a una vibración de parte de la corteza terrestre y se originan mayoritariamente en los límites convergentes de placas tectónicas. Tal es el caso de Chile, que se encuentra en las cercanías del límite convergente entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. ¿Cómo se definen los sismos? Un sismo es el movimiento brusco de la Tierra, causado por la liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. ¿Cómo se producen los sismos? Los sismos ocurren porque la Tierra está cubierta por una capa rocosa, conocida como litosfera, con un espesor hasta de 100 kilómetros, la cual está fragmentada en grandes porciones llamadas placas tectónicas. ¿Cómo y por qué ocurre un sismo? Los sismos se producen debido a un rompimiento repentino en la corteza terrestre, que es provocado por la energía liberada de la fricción entre las placas tectónicas al interior de nuestro planeta. Terremoto: cuando dos placas chocan y se traban, se acumula una gran cantidad de energía, y cuando esa energía es demasiado grande, se libera bruscamente y se produce un terremoto. Esta energía se libera en forma de ondas, lo que hace temblar fuertemente la superficie de la Tierra, como lo está mostrando aquí la imagen. Estas son las ondas, y de esta manera se mueve la superficie de la Tierra. Impresionante. ¿Qué es un terremoto? Un terremoto es un movimiento repentino de la Tierra. Este movimiento es causado por la liberación repentina de energía almacenada en las rocas. ¿Cuáles son las principales características de los terremotos? La energía de un terremoto, recordemos que es transmitida a través de ondas sísmicas, provocando unos movimientos vibratorios. Y los terremotos además pueden causar incendios, tsunamis, deslizamiento de tierra o avalanchas. Tsunami. La mayoría de los tsunamis
son originados por terremotos de gran magnitud bajo la superficie acuática, es decir, bajo el fondo del mar. Para que se origine un tsunami, el fondo marino debe ser movido de manera abrupta, en sentido vertical, de modo que una gran masa de agua del océano sea impulsada fuera de su equilibrio normal. Como lo están mostrando acá estas imágenes, aquí se produce el movimiento y se van las ondas sísmicas provocando el tren de olas que arremete contra la ciudad. Interesantísimo, muy interesante. ¿Qué es un tsunami? Un tsunami o maremoto es una serie de olas de gran energía que en ocasiones alcanzan 30 metros, que se desplazan después de un evento sísmico de gran magnitud. ¿Cómo se produce un tsunami? Estas olas suelen ser causadas por terremotos submarinos en las fallas. Cuando una placa tectónica submarina se alza o cae de golpe, provoca un movimiento de agua que puede convertirse en una serie de olas que conocemos como tsunami. Estas olas, cuando llegan a la costa, pueden causar una gran destrucción, como lo muestra esta imagen aquí del terremoto de Japón. Y aquí se produce un movimiento brusco, repentino. Recordemos además que un sismo tiene un epicentro y un hipocentro. Veamos lo que es el epicentro. El epicentro es el punto en la superficie de la Tierra ubicado sobre el hipocentro. En este caso aquí está el hipocentro y aquí está el epicentro. Veamos el hipocentro. El hipocentro es el foco o la zona en el interior de la Tierra donde se genera un sismo. Y el epicentro es el punto en la superficie de la Tierra ubicado sobre el hipocentro. Aquí se genera el sismo y aquí lo sentimos. Y aquí van las ondas sísmicas. Veamos primero qué son las fallas. Las fallas son fracturas que se producen cuando hay un desplazamiento entre dos bloques de roca. Veamos las ondas sísmicas. La onda sísmica, desde el hipocentro, es decir, desde aquí, la energía liberada va en forma de ondas en todas direcciones. Pueden causar un temblor o un terremoto en la superficie de la Tierra. Para medir un sismo se emplean las llamadas escalas sismológicas, entre las cuales las más conocidas son la de Richter y Mercalli. Veamos la diferencia entre una y otra. La escala de Richter mide la magnitud de la energía liberada por un sismo. ¿Y qué era la de Mercalli? Veamos. La escala de Mercalli mide la intensidad, es decir, los efectos de un sismo y las consecuencias sobre las personas, construcciones y el terreno y un lugar específico. Entonces, resumamos, la escala de Mercalli mide la intensidad y la escala de Richter mide la magnitud, no lo olviden. Bien, queridos estudiantes, hemos terminado y próxima clase continuamos cómo protegernos ante un movimiento de gran magnitud.